Pleno verano y con él arranca uno de los periodos del año que más tensiona la economía doméstica de muchas familias. Entre junio y septiembre se concentran gastos asociados a vacaciones, celebraciones, vuelta al cole e imprevistos que acumulados pueden convertirse en un importante factor de presión financiera para hogares que ya llegan con escaso margen económico. Bravo, fintech especializada en gestión de deuda y rehabilitación financiera, ha presentado un estudio basado en 1.600 personas sobreendeudadas que revela el aumento de este fenómeno que precisamente abordamos hoy con Cristina Cervantes, co-country manager de Bravo en España. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos también, los que nos están viendo, escuchando. Pues bien, Jorge, muchas gracias por el espacio. Muy contentos de poder presentar y de hablar acerca de nuestro estudio, que año con año nos da mucho de qué hablar con respecto al sobreendeudamiento que estamos enfrentando, que muchos de los españoles están enfrentando actualmente. Y bueno, Bravo, que nace para dar respuesta y ayuda a estas personas que muchas veces no encuentran una solución para su problema, pues preocupados de siempre de esta situación. Nos gusta trabajar en estudiar y entender mucho mejor qué es lo que lleva a los españoles a caer en este problema de sobreendeudamiento. Bueno, llega verano, muchos gastos imprevistos, sobreendeudamiento es el concepto más arraigado para esta época. Según el estudio, aumenta ese nivel de sobreendeudamiento en España y el perfil del endeudado deja de ser ya algo extraordinario. Para empezar, ¿qué quieren decir estas palabras? ¿Significa esto que estamos hacia una nueva tendencia de sobreendeudamiento? No, no diríamos que es una nueva tendencia del consumidor el buscar sobreendeudarse. Creo que lo que estamos viendo es algo más complejo. La deuda que antes se asociaba o se utilizaba para construir patrimonio, como una casa, un coche o alguna especie de mejora o en casa, proyectos grandes, importantes que ayudaban a mejorar nuestra calidad de vida en el largo plazo, hoy ya se ha vuelto un instrumento para poder mejorar nuestro estilo de vida y probablemente vivir con determinados recursos que no son los adecuados para los ingresos que tenemos, ¿no? Y bueno, de las personas que hemos entrevistado, pues muchas de ellas caen en este sobreendeudamiento principalmente porque destinan más del 20% de sus ingresos al pago de estas deudas y que son préstamos que adquieren muchas veces para, no sé, cosas muy pequeñas como vacaciones, un electrodoméstico, un mueble nuevo, que son plazos o créditos que van a plazos muy largos, sin embargo, asumiendo que su estilo de vida no va a cambiar y cuando surja algún tipo de imprevisto, de accidente o demás, esto desajusta y ya no pueden afrontar pues estos pagos con los ingresos que tienen actualmente. Entonces, más que llamarlo simplemente una tendencia, creo que es un problema mucho más agudo de falta de conocimiento de cómo manejar los préstamos y los créditos para adquirir cosas en nuestro día a día. Esa falta de conocimiento que comentabas, no sé si tiene algo que ver con esa falta de educación financiera que muchas veces se asocia a España como país, ¿no? Siempre se dice que es nuestra asignatura pendiente. Entonces, ya localizado el problema, te pregunto, mirando un poco a las causas, ¿hasta qué punto el sobreendeudamiento se debe a esas malas decisiones financieras frente a factores estructurales donde igual los ingresos simplemente no alcanzan? A ver, el crédito, para empezar, hay que entenderlo como que es una muy buena herramienta, pero hay que saberla utilizar. Sí asociaría gran parte del problema a una falta de información, porque la mayoría, por ejemplo, de las personas que buscan a Bravo no tienen un presupuesto muy básico, simplemente para poner en un lugar cuánto es lo que gano, cuánto es lo que gasto en mis necesidades básicas, vivienda, transporte, alimentación, educación, y a partir de ahí saber cuál es el estilo de vida que me puedo permitir. Muchas de estas situaciones no nacen de una gran decisión equivocada, nacen más bien de pequeñas decisiones financieras, malas decisiones pequeñas que se van acumulando, como el usar una tarjeta de crédito para pagar una comida para la cual no tenía contemplado, para utilizar un préstamo personal para adquirir un electrodoméstico o
hasta un secador de pelo, un celular, un ordenador nuevo, lo cual en ese momento no necesito, pero lo quiero y acudo a estas fuentes de financiamiento. Entonces, todas estas pequeñas malas decisiones son las que terminan acumulándose y mermando la posibilidad de los españoles de poder hacer frente al pago de sus deudas. Entonces, cuando esta bola de nieve crece y ellos ya no cuentan con los recursos para poder pagar todas estas mensualidades que corresponden a los créditos, es en donde caen en el sobreendeudamiento. Ujú. Hay muchos esfuerzos de las instituciones bancarias tratando de promover una conciencia antes de poder adquirir estos créditos y calcular en el largo plazo cuánto es lo que van a estar pagando las personas para tratar de evitar este sobreendeudamiento. Sin embargo, como bien lo decías, Jorge, es una asignatura pendiente. Entonces, la invitación sí es, antes de tomar estas pequeñas decisiones, por muy pequeñas que parezcan, invitaría a hacer una pausa, reflexionar en ello, qué tanto necesito lo que estoy adquiriendo en este momento. Y un truco personal que yo tengo que siempre me ha funcionado bien es, si voy a comprar este artículo o voy a implicarme en este gasto, podría hacerlo por dos sin que mis finanzas personales se vieran comprometidas. Si la respuesta es sí, podría haber una posibilidad mucho mayor de que el gasto vaya bien. Si la respuesta es no, es una invitación a replantearnos si es muy necesaria hacer esa compra en ese momento con un préstamo. Entonces, ya localizado el problema y las causas, como bien comentamos, háblanos un poquito sobre cuál sería ese perfil más frecuente de personas sobreendeudadas. Lo comentabais en el estudio, para quien nos esté escuchando y viendo ahora, ¿a qué condiciones responde? Pues mira, el perfil más habitual que nos encontramos es un hombre entre 40 y 50 años, 54 años, con estudios secundarios, casado o viviendo en pareja con personas a su cargo, esto es muy importante, pero con ingresos entre 1,000 y 2,000 euros mensuales. Eh, Su fuente de ingresos es empleado, tiene un trabajo fijo, pero sus ingresos más o menos se originan en esto. No hay un único perfil, este es el que más nos busca o el que más se acerca buscando una solución para problemas de sobreendeudamiento. Sin embargo, pues, también tenemos personas con problemas graves de sobreendeudamiento y salarios de 5,000 euros, pero con deudas de hasta 80,000, 100,000 euros que ya no pueden manejar. Entonces, puede ser alguien con una nómina, con una familia, con una vida aparentemente estable, pero como conversábamos anteriormente, es una serie de pequeñas malas decisiones los que, aunque sean 5,000 euros, aunque sean 3,000 euros o sean 2,000, si no están debidamente organizados y tomamos decisiones financieras conscientes, podemos caer en esta situación de sobreendeudamiento, Jorge. Hablamos de los hombres, pero también en el estudio hacéis mención a las mujeres precisamente como el perfil más vulnerable, aunque los hombres representen el mayor volumen de personas endeudadas, con el 59%, y concentran deudas más elevadas. ¿Qué factores estructurales convierten a las mujeres divorciadas o separadas de entre 55 y 64 años en ese perfil, como digo, más vulnerable? Es verdad que las mujeres en una situación como esta, que son las que más representan esta proporción de mujeres sobreendeudadas que vienen de un divorcio o de una separación, volvemos un poco al tema de, al final, si no están habladas las finanzas personales en pareja, si no está segmentado cuál de lo que gastamos en pareja nos corresponde a cada uno, pues ya ahí tenemos un factor de riesgo porque las personas probablemente no están ahorrando. Y si a eso le agregamos pues una separación o un divorcio que probablemente financieramente no está planificado, o sea, no planeas financieramente un divorcio, no planeas financieramente una separación. Entonces esos gastos que antes se afrontaban entre dos personas, pues ahora se van a hacer de manera individual. Y esto sin duda alguna pues va a complicar y comprometer las finanzas de la pareja, pero sobre todo las finanzas de las mujeres, porque bueno, también es sabido que los ingresos de las mujeres tienden a ser siempre menores que las de los hombres, aunque estén en un mismo nivel profesional o en un mismo grado de años de experiencia, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Sin embargo, pues es verdad que pues no nos preparamos para un divorcio o una separación
y esto afecta principalmente a las mujeres y entre 55 y 64 años, que es en donde más se dan este tipo de situaciones, Jorge. Ujú. Me llama además también mucho la atención un dato del informe que revela que precisamente tener ingresos regulares o una formación superior no te exime del problema, ¿no? De hecho, las personas con estudios universitarios lideran los tramos más altos de deuda con un 33% por encima de quienes tienen estudios básicos. ¿Por qué el mayor nivel educativo en España ya no actúa como un factor de protección frente al sobreendeudamiento? A ver, vamos a hacerlo en un ejemplo con doctores que Ujú. son mentes brillantes, extraordinarios, médicos con una preparación de años muy especializados en su materia. Son personas siempre enfocados en medicina, en aprender lo mejor para sus pacientes. Sin embargo, pues a lo largo de estos años, pues no vas a ver dentro de su itinerario de materias finanzas personales, contabilidad, eh, finanzas para tu negocio. Muchos de ellos trabajan de manera independiente, tienen sus propios consultorios, han hecho sus propias clínicas y no hay un conocimiento profundo acerca de las finanzas personales. No hay cómo organizar mi salario y de pronto se vuelve el salario parte de la inversión del consultorio o de la clínica. De pronto si necesito gastar, pues cojo del dinero del negocio para poder darle a mi familia o para poder abordar situaciones personales como vacaciones o escuelas de los hijos. Y de pronto cuando el negocio necesita, pues yo veo ahí cómo mezclo todo. Eh, y, y son personas brillantes, muy inteligentes, con una preparación impresionante, pero en su materia. Mientras nosotros no atendamos desde una edad temprana, desde antes inclusive de llegar a la universidad, el cómo se debe manejar nuestra primera tarjeta de crédito, cómo se debe manejar nuestro primer préstamo personal, simplemente cómo debo elegir cuál es el banco, la institución en la que voy a administrar mi primer sueldo, mi patrimonio. Mientras esa formación tan básica, mientras ese conocimiento tan elemental para poder tener buenas finanzas personales no lo atendamos, aunque tengamos la mejor maestría, seamos un PhD, pues mientras esto no forme parte de nuestro día a día, podemos seguir teniendo problemas de sobreendeudamiento. Hmm. Sí, así es, ¿no? Igual hay veces que trabajos muy sobrecualificados omiten, ¿no?, esa parte de educación financiera, como bien comentabas. Además, otro dato que me llamaba la atención, que te comentaba por eso al principio, y es que por nivel de ingresos, ¿no?, comentamos igual las profesiones más cualificadas, pero por nivel de ingresos también las personas con rentas más altas tienen más probabilidades, ¿no?, de elaborar un presupuesto mensual y, sin embargo, también son quienes con mayor frecuencia reconocen desviarse de esa planificación. ¿A qué responde esta paradoja? ¿Es un problema de exceso de optimismo al planificar o es que un mayor nivel de ingresos genera esa falsa sensación de seguridad? Sí, creo que retomaría tu último comentario con esa sensación de seguridad, ¿no? Bueno, Ujú. gano mucho, tengo holgura en mis ingresos o tengo altos ingresos, voy a comprar una primera vivienda y luego compro una segunda vivienda para el verano, para mis vacaciones, pero luego también quiero tener unos muebles preciosos en ambas casas y también quiero poder irme de vacaciones y también quiero tener un muy buen coche y también quiero tener un muy buen estilo de vida. Entonces, toda esa falsa seguridad que nos va dando el tener un buen salario, pues nos empieza a llenar y a llenar y a llenar de deudas. Es típicamente las personas que terminan con un problema de sobreendeudamiento deben a más de 5 entidades distintas y con 5 productos diferentes. Hablamos de préstamos personales, de micropréstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamo de auto y de pronto tienen una combinación de productos, una combinación de deudas que todo lo que el patrimonio que han construido está basado en una deuda mal gestionada. Entonces, esta falsa seguridad de pronto te lleva a creer o a verte en un estilo de vida que pues no necesariamente es el correcto. Cuando nosotros sentimos holgura con nuestro dinero, lo primero que hay que hacer es por lo menos destinar el 10% de nuestro salario, por lo menos, a ahorro. Y ese ahorro después trasladarlo en inversión.
pero lo primero que hay que hacer es, así como recibimos nuestra nómina, hacer como que esa parte de nuestro salario no existe, para poder realmente generar una solidez financiera y evitar caer en problemas de sobreendeudamiento, Jorge. En línea con lo que decías, los productos financieros, ¿no? La media en España es de 3,5 productos financieros por persona. 1 de cada 4 afectados acumula 5 o más préstamos o microcréditos. ¿Cómo empieza esa bola de nieve? ¿Se están pidiendo microcréditos nuevos exclusivamente para tapar esos agujeros de los anteriores? Correcto, Jorge. El ciclo que nosotros hemos visto en todas nuestras personas con problemas de sobreendeudamiento es empiezan pidiendo un préstamo personal a su banco de cabecera, este banco que los ha acompañado durante muchos años, en donde administran su nómina, sus ingresos, como esa cuenta eje principal, para después ir con otra institución bancaria igualmente de Tier 1, ¿no? O sea, un banco tradicional, para adquirir otro préstamo personal, probablemente para atender un proyecto importante, como puede ser una remodelación, puede ser el pago de una boda, puede ser de un matrimonio, puede ser el pago de un proyecto más grande. Mientras estamos pagando estos proyectos, de pronto se nos atraviesa el poder hacer unas vacaciones. Entonces ya ahí nos acogemos a un préstamo o un micropréstamo de 5, 4,000 euros, el cual me permite irme de vacaciones durante este año. Y el siguiente año, si me toca cambiar mi celular, que estamos hablando de un préstamo entre 1,000, 1,500 euros, pues bueno, vuelvo a adquirir otro crédito. Entonces ya venimos con 4 en diferentes proyectos, arrastrando ya más cuotas que representan más del 20% de nuestros ingresos. Ya no podemos más. De pronto imagina que el coche se descompone, tenemos atender una emergencia en casa, como una fuga, que se descompone un electrodoméstico y tenemos que volver a incurrir en un crédito. Ahí es donde ya colapsa este sistema que venían trayendo de efecto bola de nieve. Y ya cuando adquieren este ultra micro préstamo para el día a día, para tratar de pagar una cuota, para tratar de pagar el transporte, para tratar de generar o completar el arriendo, ahí es donde ya termina colapsando este modo o este tren de sobreendeudamiento que traía la persona. Bueno, ya para terminar, llama la atención también otro dato, que es que un 28% arrastre facturas pendientes por encima de los 25.000 euros, ¿no? Cuando hablamos de sobreendeudamiento, comparándolo con la palabra endeudamiento, simplemente entiendo que se refiere a la deuda acumulada. En este caso, 25.000 euros es una cifra importante, más que nada porque equivale en muchos casos a un sueldo bruto anual, ¿no? De un trabajador medio. Además, como la clase media principalmente afectada de este fenómeno, ¿qué tipo de compromisos financieros suelen sumar esa cantidad en los hogares, ¿no? Para quien nos esté viendo, para intentar evitar llegar a este punto de acumular esta cifra tan elevada, ¿qué compromisos financieros suelen ser los que sumen esta cantidad? A ver, normalmente son facturas o son financiamientos que han adquirido, como te decía en un inicio, para reparaciones en casa, son problemas que han tenido la mayoría de las veces accidentes u hospitalizaciones de familiares cercanos que son imprevistos y tenemos que pagar pues a lo mejor estas facturas clínicas a lo largo de X años. Son también remodelaciones de largo plazo en nuestros hogares, son también temas, por ejemplo, a veces de impuestos, a veces con la seguridad social cuando son trabajadores autónomos. Tiene también mucho que ver, por ejemplo, las personas que tienen hijos, con todo el tema de regreso a clases, todo lo que implica este regreso a clases y los gastos que hay que hacer para este regreso a clases, pues son facturas y cargas de deudas que venimos arrastrando y que vienen de año con año y con año, porque nunca generamos ese ingreso adicional que nos permita afrontar el gasto y al mismo tiempo poder ir pagando la deuda que ya habíamos adquirido previamente. Principalmente serían estos factores, Jorge. Bueno, pues con esta información nos quedamos. Cristina Cervantes, Co-Country Manager de Bravo en España, muchísimas gracias por tu tiempo. Jorge, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego.